En España la reproducción asistida está regulada, lógicamente, como no podía ser de otra manera, por la ley. Todos los tratamientos que se hacen en el país están registrados en un registro nacional de actividad que depende del Ministerio de Sanidad, que es el registro SEF, que se ha publicado hace unos días los resultados del 2018. Hay que esperar a que nazcan los niños y vemos cómo evolucionan. Y en ese año se realizaron 183.000 tratamientos, lo que supuso 37.000 nacidos vivos. Esto es una cifra importantísima porque quiere decir que el 10% de todos los niños que en el año 18 nacían en España lo hacían con técnicas de reproducción asistida. Ahora seguramente estaremos por encima de esa cifra. Y lo hacen gracias a la labor de los equipos que hay en 245 centros acreditados, de los cuales, como ven ustedes ahí, la mayoría son centros privados. Hay relativamente pocos centros públicos en el país. Siguiente. Es una preocupación que tenemos todos, no solo los que nos dedicamos a esto, sino todos los ciudadanos por cómo está disminuyendo la natalidad en nuestro país. Desde el año 2008, donde teníamos más de medio millón de nacimientos, hasta el año 2018, donde había solo 369.000. Estábamos en el 14 de marzo, ya viendo cómo venían las cosas. Todos recordarán seguramente ese boletín oficial del Estado donde se produce o se comunica el estado de alarma y se cesa la actividad en casi todo el país y lógicamente también los centros de reproducción asistida. En este momento y durante los siguientes días solo se puede finalizar tratamientos, se paralizan todas las transferencias embrionarias y esos embriones se vitrifican. Dios gracias, tenemos unos sistemas de vitrificación hoy día realmente estupendos. Como consecuencia de unas semanas después, una interpelación del presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, el doctor Luis Martínez Navarro, contesta el Ministerio el 24 de abril autorizando la apertura de los centros y pidiendo en esta carta máxima prudencia, máximas medidas de seguridad. Hasta la fecha, hasta ayer, había 130 publicaciones en el mundo científico sobre fertilidad y COVID-19, de las cuales 40 lo eran en reproducción humana asistida. ¿Y esto por qué? Pues porque, lógicamente, no teníamos mucho conocimiento, seguimos con nuestro conocimiento parcial respecto a los efectos del virus, lo que puede generar una incertidumbre en la población y también en los profesionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de lo que empezamos a conocer se vio que muchas células del tracto reproductivo, como muchas células de nuestro cuerpo, tienen receptores AC2, que son uno de los receptores de la célula donde van a interaccionar los virus. Por lo tanto, podíamos pensar que si había receptores, podían afectar los virus a estas células y producir una infertilidad o transmitir ese virus a través de los espermatozoides y de los óvulos. Bueno, de estas publicaciones que comentábamos antes, se ha visto que la presencia del virus en semen de personas infectadas, la mayor parte de las publicaciones indican que no hay presencia, sí que hay algunas publicaciones que indican que sí que hay presencia de este virus, luego hay una cierta controversia ahí. Estamos hablando de personas infectadas, lo tenemos más claro en lo que respecta a la presencia en ovario y en el útero. Está claro que todas las publicaciones indican que no se ha identificado el virus en estas personas, en estas mujeres infectadas. Sin embargo, sabemos también que personas asintomáticas y donde se ha hecho un triaje y es negativo, el riesgo de la transmisión de la enfermedad, de la transmisión del virus por los espermatozoides o por los ovocitos es nulo o prácticamente nulo. Y otro problema que había importante también al principio para dilucidar es la transmisión vertical, es decir, si se puede transmitir de madre embarazada a hijo. Casi todas las publicaciones que hay, que no son muchas, indican que no es así, aunque hay algunos casos publicados, pocos, pero tampoco se confirma si es una transmisión a través del útero o bien se ha producido una infección en estos poquitos casos publicados en el momento del parto. Lo que vemos es que este tema de la seguridad ha supuesto una reorganización completa de las unidades de reproducción asistida. Nos hemos tenido que reinventar, como está ocurriendo en la mayor parte de los servicios de medicina de otras especialidades, para crear, el objetivo aquí es crear un entorno seguro para los pacientes y los profesionales. Lo que podemos denominar el código de conducta mosqueteros, porque trabajamos todos para uno, pero cada uno es importante para la seguridad de todos. Es importante que los pacientes tengan información de los riesgos, pero también es importante que tengan información de las seguridades que les podemos ofrecer. Es
muy importante, y ya se ha constituido una rutina ya en todos nosotros, un triaje continuo de los pacientes y de los profesionales, y lo que hemos oído tantas veces en los últimos meses, test, test, test. Como ven en la parte de arriba, en los países ricos, lo que se prevé es que la fertilidad va a caer. Hay que tener en cuenta que solo en España y solo en el efecto que va a producir en la reproducción asistida se calcula que este año que viene, en los próximos meses, van a nacer entre 4 y 8.000 niños menos que en las cifras que hemos visto del año anterior por efecto de la pandemia en reproducción asistida. A esto tenemos que ver qué es lo que pasa con la fertilidad natural, pero en los países desarrollados se piensa que va a caer la fertilidad, lo cual va a originar una disminución de la población en estos países y que la población, lógicamente, va a aumentar en edad. Sin embargo, por la parte de abajo del esquema, lo que estamos viendo es que en países pobres, sobre todo en el ámbito rural, va a ocurrir lo contrario. Va a aumentar la fertilidad, va a aumentar el tamaño de la población y va a disminuir la edad de la población. Lo cual quiere decir que todavía vamos a agrandar más la brecha que existe entre países pobres y países ricos, es lo que nos está produciendo este COVID-19. En este primer slide vemos que hay un trabajo publicado sobre la disminución de actividad en reproducción asistida debido, lógicamente, a los tiempos de cuarentena y de parada en las unidades de reproducción. Bueno, pues ahí vienen ustedes claramente. En España, como ven, tenemos 12 centros, que es un resumen de lo ocurrido. Ven ustedes que en el año 19, pues la que está en color azul, el tanto por ciento de ciclos que íbamos haciendo. En enero, febrero iba el grupo haciendo más debido a las necesidades que cada vez tiene la sociedad en reproducción asistida. ¿Y qué nos ha pasado después desde el inicio de la pandemia y después? Porque hay que tener en cuenta que durante el periodo de pandemia, durante el periodo de cuarentena, se cerraron la actividad en los centros, no se pudo hacer nada, como ha dicho antes el doctor Rueda, pero también los tratamientos de reproducción tardan en realizarse casi mes y medio. Por tanto, la pérdida de actividad no ha sido la cuarentena, sino ha sido a lo mejor 3 meses o 3 meses y medio. Eso ha hecho que tengamos una disminución de actividad de media entre los 12% y 29% de tratamientos de reproducción. La primera consecuencia que tenemos, como ya hemos comentado, es una disminución en la actividad que va a tener repercusiones luego, como ha comentado el doctor Rueda anteriormente, por disminución de recién nacidos. Luego, los cambios en la dinámica de la actividad de los centros, bien tanto de parte clínica como de laboratorio. Yo diría que la más importante desde el punto de vista clínico, ¿no? Comienzo a hablar por el laboratorio en sí es seguro ahora, antes y siempre, porque las medidas de contención de infección, de uso de mascarilla, de lavado de manos, de control de los aires acondicionados con filtros EPA, es decir, que son centros seguros todos los laboratorios de reproducción. Entonces, ahí lo único que hemos hecho pues es dividir los equipos en 2 equipos distintos por si había algún contagio, no dentro, fuera, y tenía que alguien dejar de trabajar para que la actividad continuase. Entonces, en ese sentido, el laboratorio es seguro ahora y antes, ¿no? Lo que sí hemos hecho es tener las citas, como saben ustedes, más parceladas, tener los triajes y los test que estamos haciendo y, sobre todo, también hemos creado ambientes también bioseguros en los aires acondicionados y, sobre todo, el uso también que ya veníamos haciendo de consultas telemáticas para evitar las presenciales, ¿no? Si podemos, ¿no?